muy motivantes, muy buen nivel, con mucha información, que les van a servir mucho a ustedes como aportando datos que les van a ayudar a ustedes a decidir qué quieren hacer después. Entonces, a mí en lo particular me gustan mucho las exposiciones de Roberto y bueno, era la intención de que ustedes también lo escuchen. Y ahora Roberto nos va a hablar y cómo va a ser de los nanoantibióticos como una alternativa viable para combatir las enfermedades infecciosas, más o menos siguiendo, ¿verdad?, el tipo de pláticas con las que empezamos la clase anterior. Y bueno, pues, ¿para qué les digo más? Rápido, Roberto nos va a platicar de esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya todos me conocen. Les voy a exponer un tema que, bueno, como saben, la mayoría de ustedes está relacionado con la línea de trabajo que llevo, que es precisamente utilizar nanomateriales para poder combatir a enfermedades infecciosas, principalmente, ¿no? Les voy a platicar acerca de lo que el problema en general que hay con las enfermedades infecciosas. Vamos a platicar un poquito acerca del uso de los nanomateriales en general, los más comunes, para lograr hacer un frente común contra las enfermedades infecciosas, y un poquito de los trabajos que hemos visto dentro del grupo que estamos trabajando con nanopartículas de plata específicamente, ¿no? Y algunas expectativas. Bueno, como introducción tenemos que este es un problema muy grave. Las enfermedades infecciosas representan una de las principales causas de muerte en el mundo, y a decir de muchos autores se pueden considerar incluso la primera causa de muerte. Esto es un problema porque el desarrollo de nuevos antibióticos no alcanza a cubrir el combate de estas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hay muchas bacterias, muchos virus y muchos hongos que tienen la capacidad de generar resistencia, y que esa resistencia también la pueden pasar. Y el ritmo de generación de antibióticos es un ritmo muy lento. Ahorita más adelante vamos a ver una gráfica que refleja precisamente ese lento desarrollo, ¿no? También, en este sentido, para poder subsanar este tipo de problemas, se ha visto que tanto las nanociencias como la nanotecnología podrían ayudar a solucionar el problema que tenemos con la generación de sustancias que tengan función tipo antibiótico, y particularmente dentro de las áreas de la nanotecnología y enfocándonos en bionanomedicina. Y por lo tanto podemos decir que estas nuevas sustancias, los nanoantibióticos, pueden presentar efectos e interacciones que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos, cosas que ya hemos visto tanto en laboratorio in vitro como in vivo cuando está trabajado con pacientes. Los antecedentes de sus trabajos son, bueno, las enfermedades infecciosas, ya lo habíamos comentado, una de las principales causas de muerte en el mundo. Han incrementado su incidencia en los últimos años. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las páginas de los Centros de Control de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y demás, van a ver que todas las tendencias son que las enfermedades infecciosas de todos los agentes van incrementando, tanto de virus como bacterias como de hongos. Y no solamente eso, aparte de las enfermedades de los microorganismos patógenos tradicionales, ha surgido un concepto que se le llama enfermedades emergentes. Microorganismos que antes no se consideraban patógenos peligrosos ya están empezando a surgir como un problema no solamente potencial, sino un problema fuerte en algunas comunidades. Y por lo tanto también el atender este tipo de problemas consume una gran cantidad de recursos, tanto del sector público como del privado. Esto lo podemos ver incluso aquí en México. Si se ve, por ejemplo, al IMSS, al ISSSTE y a otros centros de salud, cuántas de las personas están siendo atendidas por problemas relacionados con enfermedades infecciosas, el porcentaje es importante. ¿Cuál es la inversión pública? También es una inversión importante. Simplemente en el 2008 en Estados Unidos, la inversión para enfermedades infecciosas fue de $120 mil millones, solamente para ese rubro. Y aparte, esto también genera o complica otro tipo de problemas. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes, cuando empiezan a tener problemas de circulación, particularmente en las extremidades, si estas se llegan a infectar, se propicia que aparezcan cosas, por ejemplo, como el pie diabético, que es precisamente se empieza a necrosar la piel
empiezan a morir el tejido precisamente a causa de infecciones microbianas. Y lo que se hace actualmente es combatirlas con sustancias antibióticas y sustancias antivirales en el caso de los virus. Y entre los principales causas de enfermedades infecciosas tenemos a hongos y bacterias. Ahora, la única herramienta eficiente que tenemos precisamente para combatir a estos microorganismos son los antibióticos y los antivirales, pero tienen algunas desventajas que es importante considerar. Entre estos destacan que los microorganismos pueden generar una resistencia de manera relativamente rápida. La mayoría de los microorganismos, de las sustancias antimicrobianas, tienen muchos efectos no deseados, por ejemplo, de patotoxicidad, citotoxicidad, efectos antagónicos entre sí. Si ustedes tienen una infección causada por bacterias y aparte tienen otra infección por hongos, en algunas ocasiones las sustancias antifúngicas y antibacterianas pueden tener efectos antagonistas entre sí, minimizando la eficiencia de ambos. Y aparte hay una incertidumbre de qué tan rápido se pueden estar generando precisamente las sustancias antibióticas. Y es importante resaltar que es un proceso largo y costoso. Puede llevar un promedio de 10 años de duración y puede costar ya en la parte de la aplicación alrededor de entre $500,000 y $1,000,000, sin contar la parte de la ciencia básica que estuvo detrás de eso, ¿no? Esto ya es la investigación ya por parte de la farmacéutica. En esta gráfica podemos ver cuál ha sido a lo largo del periodo de 5 años la cantidad de nuevas sustancias antimicrobianas aprobadas por la FDA. Y como podemos ver, la cantidad de sustancias que se van produciendo o que se van generando es menor, que también es un problema grave. Y aquí podemos ver en esta otra gráfica precisamente cuál es la historia del desarrollo de antibióticos con respecto, aquí es cuando los antibióticos, en qué año aparecen y cuándo aparecen las primeras variedades resistentes. La penicilina, que aparece en el 42, la primera resistencia como tal que se observó por acá apareció 41 años después, aunque ya había algunas enzimas relacionadas con la resistencia. Pero casos dramáticos tenemos, por ejemplo, con la linezolida, que apareció en el 2000 y en el 2001 ya había una bacteria resistente. Entonces, lo que se ha observado precisamente en las áreas de investigación con enfermedades infecciosas es que la resistencia va incrementando a un paso que la generación de nuevas sustancias antimicrobianas no puede alcanzar. Y dentro de los microorganismos que podemos considerar de mayor interés para la investigación y por su impacto que tienen en la clínica, son el hongo, el género del hongo cándida, tiene alrededor de 150 especies, de las cuales 25 son patógenas y 5 son las que causan la mayor tasa de infecciones causadas por hongos, son precisamente del género cándida, son Candida albicans, tropicalis, paraxyliosis, crusei y larata. Son los cinco hongos más patógenos que hay. Y de Escherichia coli, aunque tiene variedades patógenas, el interés también lo es porque es un modelo genético y un modelo bacteriano en general, ¿no? Los Candida albicans, una de las causas principales de infecciones fúngicas. Otro problema asociado a Cándida es que entre el 60 y el 80% de la población lo tenemos como un comensal, nos ayuda a regular las poblaciones bacterianas, pero si nuestro sistema inmune se llega a deprimir por cualquier razón, estrés excesivo, VIH, trasplante de órganos, quimioterapias, etc., entonces el género Cándida, no solamente albicans, entran en un estado patógeno y nos empiezan a atacar. Y un problema adicional que presenta el tratamiento contra Cándida es que son muy versátiles, entonces pueden aguantar condiciones de mayor estrés fisiológico de las que puede aguantar nuestro cuerpo. Entonces eso lo hace también un microorganismo muy resistente. Y Escherichia coli, les había comentado su modelo genético, su modelo bacteriano, es el principal componente de la biota microbiana. De hecho, nosotros con las cepas no patógenas tenemos una relación simbiótica. Y también puede presentar variedades que causan enfermedades como la enteromorrágica y la enteropatógena. En este sentido,
como les había comentado al principio, la nanotecnología nos puede ayudar a abordar y solucionar el tratamiento de enfermedades infecciosas por medio de la aplicación de los nanomateriales. Actualmente, lo que es la bionanotecnología, según National Nanotechnology, se enfoca en tecnologías del ADN, grafeno, nanoporos y el tema donde trabajamos nosotros, nanotoxicología. Precisamente utilizar la capacidad tóxica de nanomateriales para inhibir a microorganismos patógenos, pero al mismo tiempo evaluar el impacto que pueden tener en organismos como nosotros o en organismos de interés económico, como plantas y animales. Y para hacernos una idea de la escala, podemos ver que, por ejemplo, si tuviéramos una célula de tamaño promedio, 2 micros de diámetro, 2 micrómetros, unas nanopartículas de 10 nanómetros se verían así en comparación, ¿no? Son muy pequeñas, ¿no? Entonces podemos aprovechar precisamente también el área superficial para incrementar sus efectos. Se han usado muchos nanomateriales, se han estudiado muchos nanomateriales para combatir diferentes problemas de salud. Por ejemplo, las nanopartículas de oro para tratamientos contra cáncer, los liposomas para transporte de fármacos. Hay algunos estudios interesantes, por aquí en sí se van a hacer unos más adelante. Hay una estudiante que trabajó con liposomas donde les metía, por ejemplo, clonazepam para tratar crisis de epilepsia. Entonces, en donde con una dosis 100 veces menor lograron un mejor efecto que con el fármaco llevado de manera directa, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que se pueden estar tratando mediante los nanomateriales, ¿no? Los nanotubos de carbono tenían propiedades muy prometedoras hasta que se descubrió que eran muy tóxicos, ¿no? Los estudios que se han hecho para evaluar el efecto de los nanotubos ya en nosotros demuestran que son tóxicos y no se recomienda su uso, ¿no? Para implantarse directamente en el hombre, ¿no? Y las nanopartículas funcionalizadas, o sin funcionalizar también, son las que han estado más estudiadas precisamente para combatir a los microorganismos. Tenemos entonces aplicaciones biomédicas y particularmente por el uso de nanopartículas funcionalizadas nace un concepto en 2011 que es el de los nanoantibióticos, en el que se refiere a nanomateriales que pueden tener por sí mismos actividad antimicrobiana o que por otro lado pueden elevar la efectividad y la seguridad de los antibióticos. Es decir, que hay efectos sinérgicos con los antibióticos que ya se conocen. Y uno de los que más se han utilizado precisamente son las nanopartículas de plata. Dentro de los diferentes nanomateriales, aparte de las nanopartículas de plata, tenemos nanopartículas de óxido de zinc, de dióxido de titanio, de oro y otros que no son, aunque no son literalmente nanomateriales, tienen una estructuración nanométrica, como el quitosán, los fullerenos que son nanomateriales, los nanotubos de carbono y algunas otras sustancias, ¿no? Que aunque se ha pretendido decir cuál es el mecanismo, realmente pues todavía nos falta mucho para poder decir esto, ¿no? Los que estamos trabajando un poquito en esta área hemos visto que las interacciones que tienen las nanopartículas o los nanomateriales con las células son muy complejas y aunque en general, en el caso de las nanopartículas se trata, vemos que el mecanismo central ya en base a un estudio experimental puede ser la liberación de iones, pues también hay otros mecanismos que necesitan estudiarse más todavía, ¿no? Esta es un área completamente nueva, ¿no? Los primeros trabajos con cándidas y nanopartículas, trabajos ya experimentales, trabajos serios, son alrededor del 2005 o 2006 cuando se empiezan a reportar, y aunque con bacterias son un poquito más anteriores, realmente pues todavía falta mucho por saber, ¿no? Tenemos aquí los mecanismos y aquí tenemos las aplicaciones tanto clínicas como industriales. En el caso de este trabajo eran propuestas, aunque ya algunos otros grupos o lo que estamos haciendo también nosotros ya engloban algunas de estas. Y siguiendo con los mecanismos, lo que hemos podido ver, siguiendo un diagrama propuesto por Cuy y colaboradores, es que precisamente las nanopartículas pueden liberar iones y las nanopartículas de óxido de zinc también pueden liberar iones que están afectando a diferentes regiones de la célula. Y también algo importante a considerar es que los nanomateriales pueden cambiar sus propiedades, es algo muy importante y es algo que se debe destacar, pueden cambiar sus propiedades dependiendo su forma, su tamaño, el elemento que los constituya
Y si es que tienen un funcionalizante, ¿cuál es la molécula que los está funcionalizando? Que los recubre y que les da al mismo tiempo estabilidad. Y en este caso, pues les presento dos ejemplos de trabajos que se han hecho para evaluar, por ejemplo, las diferentes formas y los diferentes tamaños, en donde en todos se observa que hay una inhibición, y según también el método de síntesis y el tipo de aplicación que haya, la concentración de cada forma y cada tamaño puede estar variando. Y eso también nos da una gama muy impresionante de trabajo, porque podemos variar las propiedades inhibitorias o tratar de evaluar el grado de toxicidad que tienen para células humanas, cambiando, por ejemplo, solamente el tamaño, estudiando nanopartículas esféricas de 3 nanómetros, 20 nanómetros, 40 nanómetros, 80 nanómetros. Y vemos cuál es el efecto que tienen en células humanas y cuáles pueden tener en los microorganismos. O cambiando las formas, hacer trapezoides, hacer cubos, hacer pirámides truncadas y demás, de todos del mismo diámetro, y tratar de evaluar las diferencias que hay precisamente en un mismo diámetro, pero con